Amén. Gloria al Señor, hermanos amados. En esta noche damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Agradecidos con la fidelidad del Señor. La palabra dice que aunque nosotros somos infieles, Él no deja de ser fiel. Amén. Por eso nosotros estamos agradecidos con el Señor. Y en esta noche, pues damos gracias al Señor por la nueva oportunidad que nos da de poder compartir la palabra, llevar un pensamiento, hermano, a nuestras vidas para poder nosotros ir creciendo. Amén. Damos la bienvenida ya a las hermanas que están conectadas. Hermana Mari de Arriaga hasta la ciudad capital. Hermana Irvi Cardona y hermana Surama. Bienvenidas al servicio de discipulado virtual de este lunes 28, hermano, de junio. Ya se nos va prácticamente la mitad de este año 2021, donde hemos visto la misericordia, la bondad, la gracia, el favor del Señor sobre nuestras vidas. Sé que, hermanos, cada uno hemos pasado nuestras propias pruebas, situaciones en donde hemos aprendido a confiar en el Señor. Amén. Vamos a orar en esta noche para poder entrar de lleno, hermanos, en el tema que tenemos que seguir estudiando. Sin antes, pues vamos a seguir orando, clamando, hermanos, y en nuestra oración agradecemos por la vida de nuestra hermana Arge, que ya se encuentra en el país el día de ayer, ya está en Guatemala. Bendecimos al Señor por la vida de nuestra hermana Arge. Amén. Bendecimos al Señor porque le permitió salir del país en paz y regresó de la misma manera. Amén. Vamos a orar por nuestra hermana Elisa. Pues como sabe, la iglesia pues ha estado muy malita. Y hoy hablé con Jorgito Sicay y me comentó que ya hoy empezó a mejorar. Damos gracias al Señor por eso y le pedimos al Señor su pronta recuperación. A nuestro hermano Jorgito Villatoro también, que ha estado con quebrantos de salud. Clamamos y le pedimos al Señor que Él siga haciendo la obra y usted tendrá sus necesidades, hermanos. Sin duda alguna, cada uno las presenta delante del Señor. El Señor las conoce y sé que el Señor obrará con amor y con misericordia. Amén. Oramos en esta noche. Amante Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Ha sido bueno, ha sido maravilloso, ha sido misericordioso, Señor. En esta noche estamos agradecidos por la oportunidad de vida, por un día más que tú nos diste, Señor amado, y podemos decir en esta noche, has sido fiel. Tu fidelidad ha estado sobre nuestra vida, tu fidelidad ha repujado sobre nuestros corazones, sobre nuestras familias. Si estamos vivos, si estamos de pie, Señor amado, es solamente por tu amor y tu misericordia. Padre, ponemos las diferentes necesidades de tu pueblo, Señor amado, esas necesidades que están delante de ti, Señor amado. Ponemos las necesidades de nuestra hermana Elisa, de nuestro hermano Jorge, de nuestra hermana Argelia. Te damos gracias porque ya está en Guatemala. Y de todas aquellas hermanos, amigos, conocidos, Señor amado, que están con quebrantos de salud, que están pasando esta prueba difícil, Señor. Pero sabemos que si tú vas en nuestra barca, Señor amado, pues sabemos que el auxilio oportuno vendrá a nuestras vidas. Bendecimos a cada uno por nombre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir estudiando la palabra en esta noche, hermano, y usted se acuerda que hace 8 días nosotros empezamos a estudiar un poquito el tema de la fe. Sin duda alguna un tema bastante extenso, bastante profundo, una enseñanza, una doctrina, hermano, que está desde el Génesis al Apocalipsis, una doctrina que nosotros nos tenemos que hoy fundamentar y que nuestra vida esté fundada también en la fe. Es interesante empezar a comprender realmente qué es la fe. Y ahorita que estaba preparando para poder compartir, decía, ¿qué es la fe? Es la certeza, pero ¿cómo es? ¿De dónde va a venir la certeza? Amén. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero toda esa certeza va a ser como resultado de conocer al autor y consumador de la fe. Amén. Toda esa convicción es porque vamos a llegar a conocer de tal manera que sabemos que el autor y consumador de esa fe es poderoso.
tenemos que salir de ciertos parámetros, hermano, de ciertas ideas que, por ejemplo, interpretar o malinterpretar que la fe es el desear un capricho, desear que se cumpla simplemente algo que nosotros necesitemos o deseamos. Y yo podía pensar que muchos hemos confundido la fe genuina, la fe que habla el Señor, con simplemente deseos o caprichos muchas veces en nuestra vida. Es que yo quiero y yo... No, hermano, cuando uno comienza a conocer esa certeza, esa seguridad de que va a venir, es porque tú sabes que lo que estás esperando y lo que estás pidiendo está dentro primeramente de un plan y de un propósito. Amén. Y vas a conocer también al autor de la fe y vas a estar con una convicción de lo que no se ve todavía va a llegar a ser. Amén. Eso estuvimos estudiando, hermano amado. Estudiamos un poquito sobre los héroes de la fe. Eso estuvimos viendo hace 8 días. Y hoy, hermano, vamos a seguir con el tema de la fe. Hoy vamos a estar hablando, hermano, sobre, por razones de poder comprender o de estudiar la doctrina de la fe, vamos a hacer en esta noche una clasificación o podemos hablar de 3 clases o de 3 tipos de fe. Amén. Entonces vamos a seguir con nuestra enseñanza, hermano, y los 3 tipos de fe que nosotros podemos ver a la luz de la palabra, hermano, las 3 son la fe salvadora, la fe como fruto y la fe como don. Es interesante entonces, no es nada más el tema de decir yo tengo fe y yo creo y estoy convencido que va a venir tal situación. Yo le podría decir, ¿ha sabido usted? ¿Sabe diferenciar? ¿Sabe comprender o sabemos comprender qué es la fe salvadora? ¿Qué es la fe como un fruto y la fe como un don? ¿Qué es lo que yo puedo alcanzar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Está disponible para todo el mundo. O sea, son situaciones, hermano. Por ejemplo, alguien que me pueda decir, yo tengo un don de fe, pero aún no has nacido de nuevo, hermano. Yo creo que no es posible. Amén, porque ahí vamos a ir viendo las características del don de fe. En la fe como fruto, hermano. Hermano, por eso hablábamos que para empezar a tener fe, el primer paso era creer en el Señor Jesucristo, porque Él es el autor y consumador. Entonces, tomando pues una pequeña recapitulación y considerando, hermano, que en la palabra podemos encontrar 3 tipos de fe, vamos a empezar a hablar un poquito sobre la fe salvadora. Es interesante entender, hermano, que la fe salvadora es el tipo de fe que está disponible, por llamarle así, o está, hermano, al alcance, ¿sí?, de todo hombre y de toda mujer, de todo ser humano. Está disponible para toda la humanidad. Porque, hermano amado, esa es la fe que les da a todo hombre que está disponible para que creamos en nuestro Señor Jesucristo. Yo le quiero leer algunos textos en esta hora, hermanos, para que podamos ir poniéndole pie de imprenta a lo que yo estoy diciendo. Y en Marcos, hermano, 16, si usted se va conmigo, vamos a encontrar la primera tipo de fe, que es la fe salvadora. Recuérdese, hermano, que la fe salvadora está puesta para todo el hombre, para toda la humanidad, porque es una fe que salva, que es el creer en el Señor Jesucristo. Y dice la Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, se puede dar usted cuenta que este tipo de fe es aquella fe que está disponible para poder creer, para poder ser salvo. El objetivo de esta fe es, hermano, que nosotros podamos encontrar la salvación. Por eso estamos diciendo que está para todos, hermano. ¿Por qué? Porque recuérdese que el Espíritu Santo vino y uno de las funciones o de los papeles del Espíritu Santo es el de redarguir de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado?
Porque tenemos que reconocer, creer, hermano, que vino el Salvador y que somos pecadores y que necesitamos y que creemos que el que murió en la cruz del Calvario es el Hijo de Dios y que a través de ese sacrificio somos reconciliados con el Padre. Hoy, usted sabe, hermano, de que hay, por ejemplo, el pueblo de Israel cree que Jesús fue nada más un profeta, que ellos están esperando al Mesías. Amén, imagínese, qué tremendo. Pero usted y yo sí creemos. Usted y yo sí, hermano, el Señor, en la misericordia del Señor, ha revelado esa parte a nuestra vida y ahora nosotros hemos creído. Esa fe es el medio, esa fe, hermano, nos sirve para ser salvos. Váyase conmigo al libro de Juan, en su capítulo 1 y en su versículo... Juan capítulo 1 y en su versículo 12. Dice la escritura, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Amén. Entonces, aquí se puede dar usted cuenta, hermano amado, que el creer, ese es el tener fe. El que tiene fe, el que le ha creído, hermano. Amén. En su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de la voluntad de Dios. Entonces, hermano, esto nos está hablando hoy de que la primera fe de que estamos hablando habla de una fe de salvación. Y está hablando directamente y exclusivamente de conocer, hermano, al autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y usted se va, hermano, conmigo también a Juan 3:16 al 18. Dice la escritura, ese es un texto que usted conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Entonces estoy hablando ya, hermanos, de una fe salvadora. Esa es la primera parte. Por eso, hermano, al hombre a veces le cuesta, hermano, pero ¿por qué voy a aceptar yo a Jesús si yo soy buena gente? Fíjese que hay un pasaje bastante interesante, si usted se va conmigo al libro de Números, en su capítulo 21, mire qué interesante, en su versículo 9, aquí habla, hermano, usted se acuerda, aquí es el pasaje en donde el pueblo del Señor se revela nuevamente y salen serpientes ardientes, hermano, y empiezan a morder al pueblo del Señor y empieza a morir mucha gente. Pero el Señor le habla a Moisés y le dice, hazte una serpiente de cobre y levántala en un asta. Entonces la palabra dice en el versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Y a mí me llama la atención este pasaje y esta parte y este acontecimiento, hermano. Porque recuérdese que cuando estamos hablando de serpientes, estamos hablando de, hermano, de pecado, del enemigo, etc. Y el enemigo, hermano, mordió nuestra vida, inyectó ese veneno. Esa serpiente vino y mordió nuestra vida. Amén. Por eso nosotros, hermano, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque había una separación. Murió nuestro espíritu. Entonces a mí me llama la atención porque vienen, y mire, hermano, mire qué interesante, porque hoy, hermano, el hombre le pone fe a cualquier cosa. Mire, ahorita con el tema de la pandemia, hermano, que, por ejemplo, había algo que había que tomar, se me va el nombre, Dios mío, que algo muy caliente. No era berenjena, bueno, alguna situación así, hermano, y la gente empezó a comprar, hermano, y hermano, se escaseó y se encareció, y la gente, si usted toma esto, se va a salvar, usted se va a mejorar, se va a curar, y la gente le pone esa fe, le pone ese creer, esa convicción, esa certeza de que uno está malo, pero que se va a mejorar. Ahora, aquí ¿por qué le digo yo eso, hermano? Porque mira, hermano, mordieron serpientes y levantan el asta
con, hermano, una serpiente. Y mire qué milagro. El Señor, Moisés dice, todo aquel que mire el arca, que mire el asta y mire la serpiente va a vivir. Mire qué cosa tan extraña. Y dice, y el que miraba ese vivía. Ahora, nosotros tenemos que ver hoy esa cruz, esa asta. Porque, hermano, esa es una tipología o es una figura de que nuestro Señor Jesucristo se hizo pecado en la cruz del Calvario por nosotros. Hoy el que mire a la cruz. Por eso, hermano, mucho hemos estado hablando con unos amigos que estamos estudiando y hoy no se habla del evangelio de la cruz. Hoy se habla del evangelio de la prosperidad, del evangelio del superhombre, de superpoderes, ay, hermano, hay gente que se atreve a decir que no le tiene que pasar uno nunca nada, que, ay, Dios, y usted no tiene que decir, usted no tiene que ni siquiera enfermarse porque es un hijo de Dios. No, hermano, no es así. Aquí me está mostrando la palabra, hermano, que vino esa situación al pueblo de Israel por desobediencia. Muerden, pero tenían que ver. Hoy nosotros ya vimos la cruz. Por eso tenemos que hablar del evangelio de la cruz, que para muchos es locura, pero para los que creen es salvación, dice la Escritura. Entonces tenemos que ir entendiendo nosotros hoy, hermano amado, de que la cruz, hoy hay que ver la cruz. Hemos visto la cruz. ¿Por qué? Porque se nos ha revelado Cristo. Entonces me llama la atención porque esta fe nos está hablando, hermano amado, de una fe de que todo el hombre que está disponible para todo hombre y para toda mujer, para que pueda creer, para que pueda, hermano, conocer al Señor. Y yo le voy a dar algunos ejemplos, hermano, para que usted pueda tomar nota de lo que yo le estoy diciendo. Y usted se va conmigo al libro de Ruth, hermano. Amén. Váyase conmigo al libro de Ruth, en su capítulo 1 y en su versículo 16. Este es un texto muy conocido, hermano. Es un texto que usted lo ha escuchado más de alguna vez. Y dice, pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte. Mire, dos cosas diferentes. Me llama la atención porque dice, no insistas que te deje o que te deje de seguir. Porque a donde tú vayas, iré yo. Y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo. Pero mire, hermano, y tu Dios va a ser mi Dios. Usted sabe, hermano, que Ruth figura del hombre sin Cristo. Ruth viene de una descendencia de Moab. Moab era, hermano, una ciudad, era un pueblo sin pacto. Porque los moabitas habían venido por un pecado. Y los moabitas no eran parte, no tenían derecho, hermano, a ser parte del pueblo de Dios. Pero mire qué interesante, una mujer moabita. Usted sabe hermano, que Noemí se fue con sus dos hijos y su esposo. Usted sabe que murieron, pero estos dos muchachos se habían casado. Y cuando ella se regresa otra vez, hermano, a Belén, hermano, dice la Escritura que una así, regrésate, sí, le dijo, y le dio un abrazo, un beso, le dijo, gusto de conocerte, y chau, chau, y nos vemos. Y ella regresó nuevamente, hermano, a la condición primera. Ahora, Ruth viene, y a mí me llama la atención porque ella vio algo en su suegra Noemí. Y a mí me llama la atención porque dice, no te voy a dejar de seguir. Aparte, seguir a alguien, que dejar a alguien y dejar de seguir. Amén. Entonces, me llama la atención porque tu pueblo será mi pueblo, pues eso, sea a otra nacionalidad, pero lo que a mí me decía, me llamaba la atención era, y tu Dios será mi Dios. Ruth creyó en el Señor, creyó en Jehová de los ejércitos, creyó en el Dios de Israel, creyó en el Dios de Noemí. Amén. Y por eso, hermano, mire qué historia tan linda la que se habla de Ruth. Aparece Booz, la redime, hermano, y Ruth es figura de nosotros. Nosotros éramos moabitas espiritualmente. Estábamos apartados de los pactos, estábamos apartados de las promesas. Pero viene hoy nuestro Booz, hermano.
que es figura de nuestro Señor Jesucristo, hermano, y viene, hermano, y nos redime, sabiendo que nosotros no éramos un pueblo que le buscábamos. Por eso la palabra dice, buscaré un pueblo que no me busque, que no me busca, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esos somos nosotros. Entonces ya se dio cuenta que Ruth, hermano, cree. Moisés fue salvo, hermanos. Si usted se va conmigo a Hebreos, eso lo estuvimos meditando un poquito hace 8 días, hermano. Y usted se va al libro de Hebreos en su capítulo 11 y en su versículo 24. 11, 24. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó de ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Amén. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Entonces, si usted se da cuenta, este hombre, hermano, deja todo. Deja los placeres temporales. Deja los placeres del pecado. Y prefiere, hermano, el andar sufriendo con su pueblo. Pero él sabía, él había creído, hermano, si él se le apareció en esa zarza. La vida de Moisés cambió radicalmente después de esa experiencia. Amén. Cuando la zarza le habló y ahí el Señor se le manifestó en la experiencia de meter su mano en su costado y sacarla y tener lepra y volver a meterla y sacarla y ya sale limpia, hermano. Todas esas experiencias como su vara, hermano, se transforma también. Todos esos aspectos vinieron a transformar la vida. Creyeron. Él creyó. Y él sabía que si el Señor lo estaba mandando a liberar a su pueblo era porque el Señor iba a estar con él. Amén. Entonces se da cuenta. Amén. El eunuco de Etiopía, que eso está en el libro de Hechos en su capítulo 8 y en su versículo 37, habla. ¿Y qué me impide bautizarme? Pues nada, le dijo, nada le dijeron. Amén. Nada. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí creo, porque se le había revelado. Así como un día se reveló Cristo en nuestras vidas, hermano. Entonces, nosotros debemos de entender hoy que esa fe está para todos. Fíjese que también podríamos hablar en Hechos 2, 37 al 41 de esas 3,000 personas que en la prédica que tuvo Pedro, hermano, se convierten porque creyeron. Porque echaron mano de la fe salvadora. Así como usted y yo, hermano. Amén. Pero es interesante ver también algunos casos de gente que no, hermano, que perdieron su fe. Amén. Fíjese que yo puedo ver en el libro de Génesis, en su capítulo 4 y en su versículo 6 al 16, nos habla de la historia de Caín y Abel. A los dos se les había dado las mismas instrucciones. A los dos se les habían discipulado. A los dos, hermano amado, les habían dicho cómo tenían que presentarse delante del Señor. Pero uno creyó y el otro no creyó. El otro se presentó como él quería, no se presentó creyendo. Amén. Fíjese que en el capítulo 6 y capítulo 7, hermano, habla la palabra que el Señor estaba molesto, triste, hermano, por la actitud del hombre. Y aconteció que cuando los hombres se comenzaron a multiplicar sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vinieron, hermano, dice, y porque eran hermosas, pero en el 5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque rechazaron esa fe salvadora. No creyeron.
Y fíjese, hermano, que si usted se da cuenta en Romanos 1:18, usted puede leerlo en su casita, nos habla de que los hombres han preferido, dice, adorar a las criaturas antes que al Creador. Entonces, hermano, habla la Escritura o da a demostrar la Escritura de que la gente hoy en día ya no tiene esa fe salvadora. No la quiere tener esa fe salvadora. No echa mano de esa fe salvadora. Por eso Dios dice que los abandona, Dios los deja en los deseos de su concupiscencia, hermano, y comienzan a hacer actos vergonzosos dice, hombre con hombre, mujer con mujer. Mire, lo que estamos viviendo hoy es un acto vergonzoso delante de los ojos de Dios. Aquí delante de las sociedades caídas, de las sociedades desvirtuadas, hermano, eso es un derecho, eso tantas cosas que significan para el hombre, pero para Dios es una práctica, es la consecuencia. Mire o escuche lo que le voy a decir. Todo esto es la consecuencia que el hombre se ha apartado de Dios. Por eso usted se da cuenta cómo han crecido estos movimientos tan fuertes. Pero yo le voy a decir algo, porque el hombre se está apartando de Dios. Lo tienen en su boca, lo tienen en sus labios, pero la palabra dice, este pueblo de labios nada más su corazón está lejos de mí. El tema es que todos mencionamos a Dios, solo los que se dicen ateos, ¿verdad? Porque la Biblia no nos habla de ateos. El Salmo dice, y hay hombres que en su corazón dicen, no existe Dios, no hay Dios. Son necios, dice la Escritura. No dice que son ateos, pero así se dicen ellos, solo los ateos. Después toda la gente habla de Dios, pero su corazón está lejos. Por eso tenemos actitudes. Y por eso, hermano, la humanidad, como se ha apartado del Señor, entonces el Señor también se aparta y los entrega a hechos vergonzosos. Entonces, estos hechos vergonzosos que estamos viviendo es la consecuencia de que el corazón del hombre se ha apartado, que el corazón del hombre, sus destinos siempre son hacia el mal, dice la Escritura. Amén. Entonces, usted se puede dar cuenta que la fe salvadora, hermano, es aquella que está dispuesta para todos, para que nosotros podamos venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y ser comprados con su sangre. Amén. Esa es la fe salvadora. Vamos a ver cuál es la fe como fruto. Ahora, la fe salvadora, pues lo entendemos, ¿verdad? La fe salvadora es para salvar, está dispuesta a todo. Pero ya en los caminos del Señor, la Biblia nos habla que debemos de tener un crecimiento. La Biblia nos habla que nosotros debemos de tener un desarrollo en la vida cristiana. Entonces, esto es, hermano, como aquel árbol que usted viene y lo siembra. Y ese árbol tiene que desarrollarse, tiene que crecer su tallo, sus raíces tienen que profundizarse en la tierra, su tronco, las ramas, las hojas, etcétera, hermano. Y al final, cuando ya ese árbol está maduro, da frutos. Entonces, tenemos que ir comprendiendo porque, yo tengo fe, pero ¿qué fe tiene? Yo la tengo como fruto. Muy bien, usted tiene la fe como fruto. Vamos a platicar rápidamente, hermano. Si estamos diciendo como fruto, ¿qué es el fruto? Es la consecuencia de la madurez de un árbol. Es el resultado. Amén. No es nada más que usted siembra hoy en la matita y mañana ya está cosechando los elotes, ¿verdad? Es un proceso. Y esta fe, como fruto, está llamada para no todos. Porque la fe salvadora era para todo hombre y para toda mujer. Pero ya esta fe como fruto, ¿sí? Esta fe como fruto ya está diseñada, o hermano, o es aquella que puede tener aquel que ha tenido o está teniendo un crecimiento en el Señor, una madurez. Mire, interesante, 3 tipos de fe. La primera es el atrio, ahí están todos. Pero la segunda, hermano, la segunda que es como fruto, ya es solamente para un grupo. Estamos hablando, ya es una fe exclusiva para el pueblo de Dios, para aquellos que hemos creído
Ahora yo le pregunto, ¿cómo va usted con el tema? ¿Ya tiene la fe salvadora? Amén. Porque ya creemos en el Señor Jesucristo. Ahora, ya en los caminos del Señor, ¿cómo está su caminar? ¿Cómo está su crecimiento? ¿Qué frutos usted tiene? ¿Tiene el fruto de fe? Fíjese, hermano, que váyase conmigo al segundo libro de Corintios. Segundo de Corintios, en su capítulo 10. A mí me llama la atención este pasaje. Fíjese, hoy lo leí en la tarde. Segundo de Corintios 10:13. Vamos a leer del 13 en adelante. Dice la Escritura. Dice, mas nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. Pues no nos excedemos a nosotros mismos como si no nos hubieran alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otro, sino teniendo la esperanza de que conforme a vuestra fe crezca. De que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera engrandecidos aún más por vosotros. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? A mí me llama la atención porque dice que a medida o conforme la fe vaya creciendo. Entonces, hermano, tenemos como fe salvadora, es para todos. Pero ya hablando, la fe como fruto. La fe como fruto ya es diseñada solamente para el pueblo de Dios, porque es el pueblo de Dios el que tiene que dar un fruto. Esto nos está hablando ya, hermano, que ya es otro nivel de fe. Está hablando para los nacidos de nuevo, para aquellos hermanos que creen, que quieren crecer en el Señor. Yo le hago la pregunta a usted. ¿Cómo está usted con su crecimiento? ¿Cómo está usted con la madurez, con la maduración en la vida del Evangelio? Hermano, tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no viene por niños espirituales. Hermano, perdóneme lo que yo le voy a decir, pero ahí en el cielo no hay guardería. Que el Señor se va a llevar un montón de niños espirituales y que allá hay que ir a chinear y allá hay que ponerlos en el corral. No, hermano, no es así. El Señor a la gente que se va a llevar es gente madura, gente que ha dado frutos. Mire, la palabra nos habla que por lo menos debemos de dar frutos de arrepentimiento. ¿Y cómo estamos nosotros con eso? Si usted se va conmigo al libro de Gálatas, fíjese que hoy estoy manejando la versión Las Américas y me llamaba la atención porque cuando fui a ver en Gálatas, en Gálatas, hermano, en su capítulo 5, aquí tengo Gálatas 5, hermano, y habla de los 5:22, habla de los frutos del Espíritu. Entonces, para tener un fruto hay que sembrar. Entonces, lo que nos está diciendo esta palabra, si usted quiere tener la fe como fruto, usted tiene que sembrar en el terreno espiritual. Y cuando yo le digo sembrar, no estoy hablando, hermano, de la siembra que últimamente han estado hablando, ¿verdad? Siembre usted 1000 quetzales, siembre aquí y siembre. No, hermano, usted tiene que aprender a sembrar. Si usted siente el deseo, Dios lo guía, siembra de esa manera también. Pero, hermano, la palabra me está diciendo que hay un fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es el amor. Y ese amor se manifiesta en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y dice que las versiones Reina Valera dice, y fe. Pero esta Biblia, hermano, que es la Biblia de las Américas, dice fidelidad. Como que ya nos mete a otro proceso, ¿verdad, hermano? Que la fe como fruto no es solamente el estar pidiendo y pidiendo y pidiendo. La fe, ya como un fruto, no se manifiesta solo en el pedir, se manifiesta en la fidelidad. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, como que es otro nivel, una maduración, hermano, es un cambio. Amén. La fe salvadora está para todos y es aquella que nos sirve para creer en el Señor Jesucristo.
Pero ya estamos en el camino, ya somos del Señor, ya salimos del atrio, déjenme pensarlo así, y ya nos metieron al lugar santo. Amén. Ahora, ya en el lugar santo nosotros, hermano, tenemos que empezar a fruto. ¿Cómo está usted con la fe? Como fruto. Porque eso decir, ay hermano, eso sí, yo no lo voy a poder alcanzar. Lo debemos de tener, hermano. La fe como fruto. Amén. Entonces aquí nos empieza a hablar la palabra y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, o sea, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, a mí me llama la atención, hermano, cómo la palabra nos habla del fruto del Espíritu. Entonces, si estamos hablando del fruto del Espíritu, es que yo voy a estar sembrando en el Espíritu. A mí me impacta aquí también en ¿cómo se llama? En este pasaje, en este libro está, si andan en la carne. Dice, digo pues, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero hay un texto donde nos habla, hermano amado, que si ¿cómo se llama? Si andamos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la siembra. ¿Y cómo voy a sembrar en el terreno espiritual? Orando, ayunando, vigilando, consagrándonos, apartándonos. Hermano, perdone, pero yo no puedo predicarle otro evangelio. Ay, el hermano siempre habla de consagración, el hermano siempre, pero ¿qué quiere que le diga? No le voy a decir, vaya, hermano, mézclese, no, si el Señor abomina las mezclas. Tenemos que aprender a tener la definición, no del hombre, no de una doctrina, de una iglesia, de un pastor, no, la doctrina, la definición de los límites, los lineamientos del Señor. Amén. Entonces, ya estamos viendo que la fe como fruto, hermano, ya es el producto de una vida en el Espíritu, de una vida del Espíritu. ¿Por qué nos cuesta tanto avanzar? ¿Por qué tenemos tantos estorbos, hermano? Porque siempre tenemos una vida en la carne. ¿Por qué tenemos tantas situaciones difíciles, hermano? Porque andamos en la carne. Le estamos dando estamos alimentando la carne y no alimentamos el espíritu. No hemos cambiado esos órdenes en nuestra vida. Seguimos alimentando la carne. Y cuando venimos y pecamos, ¿y pero por qué? ¿Y por qué pequé? El Señor no me guarda. No, tú alimentas a una fiera ahí adentro. Yo alimento a una fiera. Amén. Una vez vi como un meme, ¿verdad? Que estaba alimentando como a un león, y era un león pequeño, ¿verdad, hermano? Ten cuidado a quién alimentas, porque después te puede comer. Y después aparece el león ya grande comiéndose a la persona que le daba de comer. Así es la carne. Tú le das de comer, yo le doy de comer a la carne. Lo que no sabemos es que la carne nos va a comer a nosotros. Por eso es a la que no le debemos dar de comida es a la carne, pero el espíritu sí. ¿Por qué? Porque va a haber un fruto. Y nosotros lo sabemos. El fruto que da el alimentar a la carne o el vivir en la carne es un fruto de muerte. Y si nosotros aprendemos, hermano, a darle de comida y empezar a dar frutos del espíritu, vamos a tener un resultado que es la vida. Y la vida eterna. Amén. Entonces, hermano, tenemos que ir aprendiendo a madurar y a crecer en el espíritu, porque ese es tema de creer, porque hermano, es el primer peldaño, es el primer hermano, es el primer peldaño. Estamos hablando de los 7 rociamientos, hermano, es el primer peldaño. Amén. El creer. Pero yo tengo que creer y sé que hay que tener fe. Ahora sabe usted que hay una fe salvadora que está para todo el mundo. Pero hay una fe como fruto que va a ser el resultado de mi vida con el Señor. Va a ser el resultado, hermano, de sembrar en el Espíritu. Y termino este tema, hermano amado. Váyase conmigo a Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 26. 2:26.
Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. La fe, ya veo. Pero esa fe, hermano, que está muerta es porque no la trabajaron, no hubo un fruto. Ahora, me llama la atención porque la fe como fruto podríamos hablar, hermano. La fe salvadora está para creer, pero la fe como fruto, ¿cómo está usted? Le puedo hacer la pregunta, ¿cómo está usted con su fe? Porque hay 3 medidas. Amén. Está la medida de hombres llenos de fe, hombres de poca fe y los hombres incrédulos. Amén. Ahora, por eso hay que ir creciendo, hermano. Es que yo soy un hombre de fe. Sí, pero ¿qué fe? Si usted solo está en la fe salvadora, qué bueno, pero y la fe por obras, que es el resultado de guardarse. Fíjese, hermano, que dice que en la palabra está Hechos capítulo 6 y en su versículo 5 nos habla, hermano, de que hay una elección de diáconos en la iglesia. Amén. Habla, hermano, que usted sabe, los discípulos estaban sirviendo mesas y empezaron algunos inconvenientes, que los griegos, que los judíos, hermano. Y entonces proponen a que escojan a 7 varones. Y a los apóstoles les pareció la idea porque dijeron ellos, encarguen ustedes de las mesas y nosotros nos vamos a encargar del ministerio de la palabra y de la oración. Pero en el 6:5 nos habla, hermano, dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe. Ahora, le hago una pregunta. ¿Será que esta fe que habla la palabra de Esteban era una fe salvadora o era una fe como fruto? Y dice la Escritura, era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe y a Procoro, a Nicanor, a Timón, Nicolás, a Prosélito y Antioquía. Mire, 7 hombres el Señor, el Espíritu Santo al final escoge. Pero ya se dio cuenta las características. Hablan de tener fe. Habla de abundancia, de ser hombres llenos de fe. Son los que cultivan la fe. Estos hombres son aquellos, hermano, que a pesar de sus vidas, a pesar de sus luchas, creen. Si usted se va conmigo y vuelven a hablar de Bernabé en el 11:24 de Hechos. Yo estaba leyendo hoy en la tarde aquí y dice, pues era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Yo le digo, ¿está lleno usted de fe? Sí, hermano, no. La fe salvadora está bien, pero ahora hay que subir otro escalón, hermano, hay que subir de nivel en el tema de la fe. Ahora una fe como fruto, como resultado de una vida en el Espíritu, como resultado de una búsqueda constante del Señor. Entonces aquí podemos ver de que hay hombres llenos de fe. Ahora, hay hombres de poca fe. ¿Quiénes son los hombres de poca fe? Hermano, los que no tienen, hermano, ese tema de la siembra en el Espíritu, de estar trabajando. Y fíjese que, si usted se va, vamos a ver algunos textos, hermano. En Mateo 6:30, hermano. Mateo 6:30. Vamos a ver aquí, Mateo 6:30. Mateo 6:30. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Mire, hermano, aquí nos está hablando de los hombres de poca fe. Aquellos que no han sembrado, aquellos que no han crecido, aquellos que no han madurado, aquellos que no tienen una vida, no buscan al Señor, que no buscan al Espíritu. Y aquí nos está hablando de las preocupaciones. Y eso nos habla de los afanes. ¿Por qué hoy hombres y mujeres del Señor
cristianos que reconocen a Cristo como su Salvador no tienen la fe como fruto, porque están afanados de qué van a comer, de qué van a vestir, de qué van a beber. Debemos de tener mucho cuidado con los afanes. Váyase conmigo a Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Perdón. Lucas 12 es, hermano, perdone yo. 12:28. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echado al horno, ¿cuánto más haré por vosotros, hombres de poca fe? Mire, vuelve a decir el Señor, hombres de poca fe. Vosotros pues no buscáis qué habéis de comer, si no estáis preocupados. Es el mismo pasaje, pero mire, hermano, aquí nos habla, ¿por qué el hombre no crece en fe? Porque en lugar de alimentar, en lugar de pasar ese proceso de maduración en el espíritu, nos habla de afanes, nos habla de ansiedades. En Mateo 8:26 nos habla de miedos. En Mateo 14:31 nos habla de dudas. En Mateo 16:8 nos habla de discusiones. Y en Mateo 17:19 nos habla de falta de poder y autoridad. Hermano, ¿es difícil? Para nuestra carne, sí, hermano. Para nuestra alma es difícil. Hermano, pero ¿cuándo voy a alcanzar yo la fe como un fruto? Hermano, es simple. ¿Cuándo va a tener usted elotes en su jardincito? Después de que siembre. Después de que usted lo sembró, le echa agüita, le echa un poquito de abono. Hermano, usted está al cuidado. Mire, nosotros no estamos cuidando nuestra vida espiritual. Estamos cuidando más nuestra salud, y no le digo que sea malo, no me lo vaya a malinterpretar. Cuídese, hermano, tome sus medidas, no seamos desobedientes, seamos cuidadosos. Pero estamos cuidando más nuestro cuerpo, estamos cuidando más nuestra salud que nuestra vida espiritual. Y eso creo yo que es un gravísimo error. Hay dudas, hay temores. Por eso el hombre no quiere. Por eso el hombre hoy se está apartando tanto del Señor. Yo siempre le he dicho y ha estado resonando en mi corazón, hermano, la prueba más difícil para hoy a la iglesia es la indiferencia, es la tibieza. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que cuidar. Amén. Entonces vimos algunos aspectos. Y en Mateo 13:58, hermanos amados, nos habla de hombres incrédulos, que no conocen, que no quieren saber nada del Señor, hermano. Yo le pregunto, ¿qué tipo de hombre es usted? La fe como fruto, entonces, hermano, la fe como fruto habla de hombres llenos de fe, hombres de poca fe. Pero mira, hermano, yo puedo creer que si todavía tenemos poca fe, porque puede hacer que nuestra fe mengue, ¿verdad, hermano? Que nuestra medida mengue. Pero es el tiempo de decirle, Señor, yo quiero apartarme, yo quiero agradarte, yo quiero guardar mis oídos, mis ojos, mi vida, me quiero apartar al supremo llamamiento que tú has dado. Y no estoy hablando de un ministerio, el supremo llamamiento de ser hijos, de poder llegar a ser hijos de Dios, porque en ese proceso estamos, de llegar a ser hijos de Dios. Todavía no somos hijos de Dios, hermano. Estamos en el proceso. Pero si no queremos sembrar, si no queremos dar fruto, hermano, no vamos a llegar a ser hijos de Dios. Podemos llegar a ser un amigo, un conocido, pero no hijos de Dios. Amén. Entonces, es interesante. Y el último puntito de los minutos que me quedan, hermano, hablar un poquito sobre el don de fe. Y ahora bien, el don de fe, hermano, pues es un tema de desearlo. Amén. Pero, hermano, es el Espíritu Santo el que lo da. Porque ya son los dones del Espíritu. Aparte son los frutos y aparte son los dones. Entonces estamos hablando de tres clases de fe. La fe salvadora es para todo el mundo, hermano. Para creer en el Señor.
Ya que nosotros hemos creído en el Señor, tenemos que trabajar, tenemos que madurar, tenemos que desarrollar para poder dar frutos. Y el fruto es la fe, uno de los frutos que damos en el Espíritu, porque es el amor, la paz, el gozo, etc. Y es la fe. Pero ya aquí la fe, hermano, vimos que ya no es tanto solo el de la certeza de pedir, no, ya habla de fidelidad. Y es otro nivel, es un crecimiento. Porque usted conoce tanto al Señor, ha creído y se ha acercado al Señor y ha tenido intimidad con el Señor, hermano, que, hermano, en lugar de pedir, mejor decide ser fiel. Amén. Y hermano, ¿será que Dios a un hijo fiel, será que hay algo que le pueda negar? Lógicamente, si no está dentro de un plan, ¿verdad? Y si es para algo que lo va a perjudicar. Pero hermano, debemos de crecer nosotros en eso. Y el último punto que vamos a ver es, como le digo, es la fe como don. La fe como don, hermano, es el Espíritu Santo el que da. Hemos hablado sobre los dones del Espíritu. Y en los dones del Espíritu sabemos que es el Espíritu Santo el que da los dones como Él quiere repartirlos. Aquí dice la Escritura en el capítulo 12 en cuanto a los dones espirituales. No quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra eras arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Mire, la Trinidad, cómo trabaja con el hombre. El Espíritu con dones, amén. El Hijo con ministerios y el Padre con operaciones. Cada uno tiene su forma de trabajar. Hay diversidad de operaciones, pero es el Dios, es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Cuando estamos hablando, hermano, ya de un don de fe, ese don, si viene un tema de servicio, es para el bien común. Amén. Esto viene a ser para edificación. Y dice, pues a uno les es dado la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe. Aquí, hermano amado, ya estamos hablando de otra situación. Aquí estamos hablando de una certeza para milagros, para prodigios, para señales, hermano, para esperar un milagro. Pero, hermano, eso no es nada más de pedirlo y decir, yo lo tengo, yo lo voy a hacer. No, hermano, ya no es ni siquiera la siembra en el Espíritu, es la designación del Espíritu Santo a la vida de un hombre, a la vida de una mujer. Amén. En el 12:9, a otros de fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu. Amén. Esto ya habla de administración, hermano. Esto ya habla, hermano, de una obra del Espíritu trabajando en la vida del hombre, en la vida de una mujer. Amén. ¿Por qué no me voy a ahondar mucho en los dones, hermano? Porque cuando miremos el bautismo del Espíritu Santo, vamos a retomar el tema de los dones. Vamos a hablar sobre los dones del Espíritu, hermano. Entonces, termino diciendo, hermanos amados, la fe no es simplemente deseos de pedir, caprichos de pedir. Porque hoy el pueblo de Dios se le ha enseñado a ser un pueblo caprichoso, hermano. Perdone lo que le estoy diciendo. Usted pida y su papá, porque es un rey, usted es un hijo de rey, y está la gente, vaya, pide, pide, pide. No es así, hermano. La fe no es para pedir caprichos, ni deseos que no estén dentro de un propósito de Dios. La fe sirve, hermano, para tener esa certeza, pero la fe viene por el oír. Entonces, a la medida que yo conozco al que da, voy a tener certeza y convicción de lo que yo voy a pedir está en el propósito, en el orden y en un plan perfecto de Dios para mi vida. Por eso el Señor no me lo va a negar. Amén.
hay tres clases de fe. Fe salvadora, fe como fruto y fe como don. La fe como la fe salvadora para todo el mundo, hermano. Amén. Porque el Señor vino a salvar al mundo, no a condenarlo. Amén. Y Él desea que todos procedamos o que todos procedan al arrepentimiento. Esa es parte de la activación o de la forma de trabajar de la fe salvadora. La fe como fruto es la consecuencia. Es el resultado de una vida en el Espíritu. Y eso ya no es para todo el mundo. Ese es solo para aquellos que son nacidos de nuevo. Usted es nacido de nuevo, hermano, hermana, familias que están conectados. Hoy yo le hago la pregunta nuevamente: ¿cómo está usted en su fe como fruto? Porque si usted ha sembrado, va a tener fruto. Hermano, viera que no tengo fe como fruto, es porque no ha sembrado. Amén. Y el último que hablábamos, hermano, era la fe como don. Ya eso ya es una manifestación de la forma de trabajar del Espíritu Santo, y Él le da la manifestación al que Él quiere. Él la reparte como Él quiere. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, eso fue solamente un pincelazo de lo que es, hermano, la fe. Y yo sé que algo ha quedado en nuestros corazones en esta noche, y que podamos crecer en esta doctrina preciosa de la fe. Amén. No solo como fe, como salvadora, como fruto, y pedir al Señor que dice: anhelemos los mejores dones, dice la Escritura. Amén. Muchos hablan de que son el servicio, la profecía, etcétera. Hermano, usted desea: Señor, dame ese privilegio. Pero va a depender también de nuestro sometimiento, ¿verdad, hermano? Y si el Espíritu Santo está en su voluntad darnos, hermano, tendremos la fe como don. Amén. Así que bendecimos a todos los hermanos que han estado conectados. Bendigo a la hermana Magalí, la bendigo con todo mi corazón, a los nenes, al hermano Félix, a su esposa hermana Beba que está conectada, y a su familia, a hermana Natalie, saludos a la nena, por favor, a su mami, a su familia, se les ama, a hermano Jonathan, hermana Iris, también estuvo conectada, hermana Karinita López, la hermana Ilvi, la hermana Iliana, hermana Mari, a todos los que estuvieron conectados, hermano. Que esta palabra pueda ser de edificación, que esta palabra pueda ser, hermano, una instrucción, que pueda ser, hermano, una exhortación para que nosotros sigamos creciendo. No creamos, hermano, que porque yo tengo tantos años de estar en el Evangelio ya lo alcancé todo. No, hermano, todos los días tenemos. Hermano, el Señor viene pronto. Yo no sé cómo está usted con su relación con el Señor, cómo está usted con su crecimiento, cómo está usted con la maduración. Pero yo le voy a decir algo: hay frutos, hermano. Por sus frutos los conoceréis, dice. Si dejamos de buscar, dejamos de amar al Señor, eso se manifiesta. Por eso hoy debemos de aprender a crecer en la fe. Amén. Así que bendiciones, amados hermanos, les amamos. Reciban un cordial saludo de mi familia, y sigamos orando por la hermana Elisita. Amén. Y damos gracias al Señor porque la hermana Argelia ya está de vuelta en Guatemala, y yo sé que cada uno de ustedes tiene sus necesidades. Yo tengo también mis necesidades, y hoy las presentamos delante del Señor. Amén. Mañana 6:30 nos conectamos a la iglesia central. Por favor, al culto. Cambiamos estos horarios para poder estar en el servicio virtualmente. El día jueves, hermano, nos volvemos a conectar a partir de las 8:30. Hermano, aquí vamos a estar compartiendo la palabra. El día viernes 6:30 nuevamente conectados a la iglesia central. Y el día domingo, hermanos amados, a los hermanos de la congregación les recuerdo: hay Santa Cena. No se pierda una Santa Cena más. Dios tiene propósitos. Dios quiere, hermano, hacer la obra perfecta. Una palabra que yo escuchaba, porque escuché el culto, el segundo servicio de nuestra iglesia central, hermano, y hermano Angelito decía algo: el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Amén. Yo creo esa palabra, la creo en mi vida, la creo en mi familia, la creo en la congregación, que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Así que vayamos, tenemos una cita de amor, una cita a la mesa del Señor.
no se la pierda. Va a haber bendición. Dios puede cambiar destinos, puede hacer milagros. Yo lo creo con todo mi corazón. Así que no se quede en su casa. Vamos a buscar al Señor el día domingo en nuestro culto presencial a partir de las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y vamos a orar para terminar. Padre, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque has sido bueno, has sido grande en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos que se conectaron, todos aquellos hermanos que mirarán este video, Señor amado, en otro momento, que esta palabra pueda ser edificación, que pueda llevar una semilla tuya, Señor, para que también pueda dar fruto, Señor. Bendecimos a las familias, guárdalos, que esta semana sea una semana de bendición, por favor, una semana donde miremos tu poder y que no nos haga falta tu misericordia, que no nos haga falta tu gracia, Señor, por amor a tu nombre te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saludos hermanos, saludos hermanas, saludos familias preciosas que el Señor nos ha dado el privilegio de conocerlos y tenerlos en la iglesia. Bendiciones y Dios les guarde. Amén, hermanos.